Ese es un enlace peptídico. ¿De acuerdo? Yair, Rivera, Yair. Mande, profesora. ¿Sí escuchó entonces cómo definimos al enlace peptídico? Sí, más o menos. Sí, ¿cómo? ¿Qué es un enlace peptídico? Así con lo que estás viendo en tu esquema. ¿Sí lo copió? ¿Junto conmigo lo escribió o no? Lo estaba copiando, perdón. Pues dígame, dígame, profesora, no lo quite, que no ve que todavía no acabo de copiarlo. Entonces, Edurne, ¿qué es un enlace peptídico? La unión de dos aminoácidos con la liberación de una molécula de agua. Bien, muchas gracias. Eso es, Yair, no se compliquen la existencia, para eso están los esquemas. ¿Qué es? Pues lo que me está diciendo allí es un aminoácido con otro aminoácido, tan simple como lo acaba de decir su compañera, la unión de dos aminoácidos mediante la unión de dos aminoácidos y la liberación de una molécula de agua. Y ya pueden aclarar que esa unión es un enlace covalente entre el carbono de un aminoácido y el nitrógeno del otro. Aquí está el enlace covalente. ¿De acuerdo, Yair? Sí, profesora, Sí. gracias. Bueno, entonces, así simplemente lo podemos definir y nosotros ahorita lo que vamos a hacer es revisar la estructura de las proteínas. Ustedes ya han visto esto en algún otro momento. Las proteínas, todas las proteínas tienen una forma tridimensional, que es la forma en la cual van a actuar su cuerpo, ¿no? Todas las proteínas adquieren una forma, un cuerpo diferente. Obvio, cada proteína o una proteína se va a diferenciar de la otra por el tipo de aminoácidos que tenga y por la secuencia de sus aminoácidos. Ninguna proteína tiene la misma secuencia. Entonces las proteínas, igual que nosotros, van a tener una forma de organizarse. Así como decimos de los organismos vivos, están primero el nivel de célula, luego las células forman tejidos, luego los tejidos órganos y ahí es lo mismo. Las proteínas tienen diferente nivel de organización, un nivel muy básico, un nivel secundario, terciario y cuaternario, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere ese nivel primario o estructura primaria de las proteínas? La estructura primaria de las proteínas se refiere exclusivamente Entonces, la estructura primaria de las proteínas se refiere exclusivamente, les decía, al orden, a la secuencia de aminoácidos, ¿no? Entonces, la estructura primaria es simplemente el orden de los aminoácidos, su secuencia. ¿Quién va primero, quién va después? Alanina, serina, prolina, histidina, en fin. Y ya dijimos que una proteína la vamos a considerar cuando tiene 100 o más aminoácidos. Un relativo también, varios aminoácidos. Y entonces, imagínense que lo que tengo aquí, la próxima clase les paso un video para que les quede más claro, pero aquí lo que tengo pues es la representación de una proteína. Cada estructura de estas representa un aminoácido diferente, ¿no? En las proteínas los aminoácidos pueden repetirse muchas veces, pueden estar ausentes. ¿Se acuerdan que dijimos que 20 aminoácidos son los que forman las proteínas? Hay proteínas que pueden tener esos 20 aminoácidos y se les dice que son proteínas de alta calidad porque tienen todos los aminoácidos y tienen los aminoácidos esenciales. En general, hablando ahorita de calidad,
se dice que la proteína animal es de mayor calidad que la proteína vegetal, y la única razón es porque la proteína animal en su mayoría tiene los aminoácidos esenciales y las proteínas vegetales no todos. Unos de buena calidad de la proteína vegetal es, por ejemplo, la proteína de soya, por eso es que luego la utilizan como sustituto de carne, los vegetarianos o veganos. En fin, bueno, la estructura primaria es simplemente quién va primero, el orden de los aminoácidos nada más, ¿no? Si es serina, si es prolina, alanina, nanina, valina, fenilalanina y todos los que sigan, ¿no? Entonces, es sobre el eje de la proteína, imagínense ustedes a los aminoácidos y imagínense una línea recta sobre el cual están puestos los aminoácidos. A esa línea recta le llamamos el eje de la proteína y sobre ese eje sobre este eje, que sería el eje principal, el que estaría viendo aquí, sobre ese eje se van disponiendo los aminoácidos. Ese eje que es lineal, y entonces aquí tengo una estructura, un eje lineal. Bueno, ese es el de la proteína y sobre ese se disponen los aminoácidos. Muy bien, entonces esa estructura primaria es el orden de los aminoácidos. Obvio, estos son aminoácidos unidos mediante enlaces peptídicos. Luego, las proteínas también adquieren una estructura secundaria. ¿Qué quiere decir? Que los aminoácidos que están en este eje principal de la proteína empiezan a interactuar. ¿Cómo? Por ejemplo, el aminoácido que está aquí al inicio va a atraerse con el aminoácido que está en la cuarta posición. Claro que yo no lo voy a hacer con la cuarta porque por mi estructura no puedo hacer el giro, pero va a interactuar con el otro aminoácido y ese va a actuar con el otro y así sucesivamente, de tal manera que la proteína comienza a plegarse sobre su propio eje y forma una estructura de hélice que no sé si la están viendo ahí, pero sí se alcanza a ver, ¿no? Sí, profesora. Y entonces decimos sobre su propio eje, porque imagínense que la pluma es la línea recta que imagino o imaginaria sobre el eje de la proteína, y sobre esa línea, sobre ese eje de la proteína se empieza a plegar y forma una estructura de hélice. Pero resulta que la proteína, los aminoácidos también pueden tener otro tipo de interacción y entonces ahorita voy a ver cuál es la diferencia y pueden interactuar de tal forma que en lugar de formar una hélice, forman esta estructura como de zigzag, que va en zigzag y se le llama hoja plegada beta. Bueno, entonces la proteína se pliega, pero fíjense, está sobre su propio eje. Si ponen una línea recta al centro de la estructura que tengo, imaginando el eje de la proteína. Bueno, esa es la estructura secundaria. Ahora, ¿cuál es la característica de esta estructura? ¿Cuál es la característica de esta estructura secundaria? Bueno, entonces vamos a la característica, fíjense, si ustedes están viendo aquí, si alcanzan a percibir la imagen que está en rosa, vean lo que se forma. ¿Qué es lo que se está formando aquí? La interacción entre este grupo amino con su hidrógeno y este oxígeno del grupo carboxílico. ¿Qué es esto que se está formando? ¿Qué tipo de interacción es esta? Es un puente de hidrógeno. Son puentes de hidrógeno, exactamente. Entonces, vamos a poner que la estructura... ¿Quién me dijo? ¿Quién me dijo puentes de hidrógeno? Yo, Edurne María. Gracias, Edurne. Entonces, vamos a poner que estas...
esta estructura secundaria de las proteínas se forma o resulta, le vamos a poner así para que quede más claro, resulta de la interacción entre un grupo, y si se dan cuenta es el grupo amino de un aminoácido y el grupo carboxilo de otro aminoácido. Ahora, lo que hay es que, si ustedes se dan cuenta aquí, lo que estamos viendo, fíjense, aquí está el aminoácido, el carbono central, su grupo R, el grupo amino de un aminoácido con el carboxilo de otro aminoácido, el grupo amino con el grupo carboxilo, el grupo amino con el grupo carboxilo. Y estas interacciones se dan del grupo amino con otro aminoácido que está en la cuarta posición, y de este con otro que está en la cuarta posición, y de este con otro que está en la cuarta posición, de tal forma que eso genera que se forme una estructura de alfa hélice. Lo que vamos a recordar por lo pronto es que estas interacciones de puentes de hidrógeno se dan entre un aminoácido y otro que está en una cuarta posición. Bueno, eso lo podemos omitir. Lo que sí es importante es que recordemos que la interacción se da entre el grupo amino y el grupo carboxilo. De ese grupo amino que está unido al carbono central y ese grupo carboxilo que está unido al carbono central. Entonces, eso resulta en puentes de hidrógeno y de aminoácidos que están próximos, ¿no? En una cuarta posición. Y como resultado, que genera una estructura que se llama alfa hélice. Entonces, esa estructura que resulta de esa interacción de formación de puentes de hidrógeno que ustedes están viendo aquí en el esquema, se llama alfa hélice y es una hélice como la que les estaba presentando aquí, ¿no? Ahora, les decía, la interacción puede darse también entre puentes de hidrógeno de un aminoácido y otro, pero en posiciones más alejadas. Y cuando resulta esta posición más alejada, permítanme un segundo, ¿no?
Es una disculpa, jóvenes. Generalmente ya saben que no interrumpo clase, pero es inevitable. Bueno, entonces les decía lo de la estructura de la alfa hélice, se da por puentes de hidrógeno y también se pueden dar estos puentes de hidrógeno, pero con posiciones entre aminoácidos que están en posiciones más alejadas. Y cuando están en estas posiciones más alejadas, por ejemplo aquí estaríamos viendo lo de la estructura primaria, que sería toda esta secuencia que voy con el cursor, y entonces la alfa hélice les decía entre las posiciones de aminoácidos que están, les decía, en la cuarta posición, y eso va generando que se establezca esta forma de alfa hélice, ¿no? Pero la interacción puede darse entre aminoácidos que están más alejados. Y entonces no están ya en la cuarta posición, están en una posición más alejada. Y entonces se va a generar un puente de hidrógeno. Es igual, si se dan cuenta, el puente de hidrógeno es entre el grupo amino y el grupo carboxilo de otro aminoácido. Pero esos aminoácidos, si se dan cuenta, pues están mucho más alejados, ya no es en una cuarta posición. Y entonces eso genera una estructura en zigzag, que es la que están viendo aquí, o de hoja, y se le llama hoja plegada beta. Entonces, la hoja plegada beta le vamos a poner, también es la estructura, una estructura, esa estructura secundaria resulta, bueno, lo voy a poner otra vez. Y vamos a poner que pues es una forma en zigzag que es mucho más fácil de identificar, así como la están viendo aquí, en forma en que adquiere la proteína. ¿Resultado de qué? ¿Qué interacción se da? Nos fuimos todos. ¿Ya se fueron? No, aquí seguimos. Aquí estamos. Aquí estamos, profe. ¿Cómo no? Pues si la acabo de decir. Entonces, fíjense, ¿cuál es el resultado de estas interacciones que están aquí? ¿Cuál es el resultado de esta forma? ¿Por qué se pliega? Lo único que ustedes tienen que recordar es que la estructura secundaria es la adquisición de una forma particular de la proteína. Y esa forma particular de la proteína es alfa hélice, en forma de hélice o en forma de zigzag, ¿de acuerdo? Ahora, ¿de qué resultan ambas estructuras? Resultan de la interacción entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino del otro. Forman puentes de hidrógeno. En otras palabras, la estructura secundaria es el resultado de la formación de puentes de hidrógeno entre el grupo carboxilo, aquí lo están viendo, grupo carboxilo de un aminoácido y grupo amino del otro. Ahora, de resultado de esa interacción de puentes de hidrógeno, puede adquirir dos formas diferentes. Puede adquirir una en forma de hélice, porque la interacción se da entre un aminoácido y otro que está muy próximo, en una cuarta posición. Y bueno, por ahí luego, si algún día estudian algo más profundo, van a ver que hay ángulos, todo eso. Pero bueno, la interacción se da entre un aminoácido y otro que está muy próximo. O bien puede resultar en una forma de zigzag, que se le dice hoja plegada beta,
porque la interacción por puentes de hidrógeno se da entre un aminoácido y otro que está más alejado. Ya no es en la cuarta posición, sino está un poquito más lejos. Y eso provoca que se haga en zigzag. Lo tienen más lejos y entonces hay la interacción entre ese aminoácido y el que está aquí, y lo que se va a hacer es una forma de zigzag, ¿no? Uno que está aquí y otro que está más lejos, no está en la cuarta posición, está más lejos, van a interactuar y entonces va a ser la forma, y ahí tenemos la forma de zigzag, ¿no? Que se va formando, pero en ambos casos, la estructura secundaria es el resultado de la formación de puentes de hidrógeno entre grupo amino de un aminoácido y grupo carboxilo del otro. Eso no lo deben olvidar. ¿Por qué se genera una alfa hélice? Es porque la interacción es entre aminoácidos que están más próximos. ¿Por qué se genera zigzag o hoja plegada? Porque la interacción se da entre aminoácidos que están más lejos. ¿De acuerdo? Sí, profa. Una pregunta. ¿Podemos tener la alfa hélice y la hoja plegada beta juntas? O sea, para lo que entiendo, lo único que cambia es qué tan próximos están los grupos, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿quién está hablando? Yo, Edurne María. Entonces, como nos dice su compañera Edurne, y la observación, muy buena observación que nos hace, ¿es posible que las dos estructuras las tengan una misma proteína? Sí, sí es posible, ¿no? Hay proteínas que van a tener, y de hecho la mayoría de las proteínas van a tener esta doble estructura en su cuerpo, ¿no? Entonces, ambas estructuras, y hay proteínas que a lo mejor solo van a tener, por ejemplo, alfa hélice, pero en general las proteínas, y sobre todo las proteínas globulares, sí vamos a tener las dos estructuras en la misma proteína, la hélice y la hoja plegada beta, ¿de acuerdo? Entonces, el plegamiento se da de la proteína sobre su propio eje. Es que, sigamos lo que yo les decía, imagínense una línea recta aquí y entonces ahí se da el plegamiento sobre esa línea recta, el propio eje de la proteína. Ahora, obvio, los aminoácidos no solo tienen grupo carboxilo y grupo amino. En su carbono central tienen un grupo muy interesante que es el grupo R. Y que si ustedes recuerdan o ven su listita, ese grupo R puede presentar carga positiva, ¿cierto? Sí, profesora, carga negativa o carga neutra. Exacto, puede ser positivo, negativo o ser neutro. Ser hidrofílico, ¿qué quiere decir? Que puede formar puentes de hidrógeno. O ser hidrofóbico, ¿qué quiere decir? Que va a tener interacciones hidrofóbicas. ¿Se acuerdan de las proteínas que están inmersas en la membrana? Tienen aminoácidos hidrofóbicos. Ok, entonces, ¿qué quiere decir? Aquí en estructura secundaria solo estoy viendo interacción de los grupos carboxilo y amino del eje central del aminoácido, pero no estoy tomando en cuenta los grupos R. Cuando los grupos R empiezan a traerse, por ejemplo, carga negativa, grupo R de este aminoácido, con la carga positiva de este aminoácido, ¿qué va a hacer? Se va a plegar, se van a unir. Si este aminoácido es hidrofílico y este es hidrofóbico, ¿qué va a hacer? Se va a repeler, ¿no? Se va a repeler, lo va a llevar para otro lado. Y entonces, ¿qué significa? Que los aminoácidos van a interactuar con sus grupos R y la proteína ahora se va a plegar completamente, formando una estructura como la que están viendo. Esa es la estructura terciaria. Y ahí puedo ver todavía que está la alfa hélice y puedo ver todavía que está la zigzag. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las proteínas pueden adquirir un nivel todavía superior de organización. Entonces, las proteínas pueden tener esa estructura terciaria, y la estructura terciaria la vamos Entonces, es la forma que adquiere la proteína
resultado de las múltiples, porque aquí son múltiples, fíjense en el esquema, ustedes lo están viendo, aquí está la proteína, lo que está en hélice, bueno, la alfa hélice, lo otro es la hoja plegada beta, y vean que hay un montón de interacciones entre los grupos R, resultado de las múltiples interacciones de los grupos R de los diferentes aminoácidos. Ahora, esas interacciones, ¿de qué tipo podrían ser? Algunas las están viendo ahí, otras las intuyen de acuerdo a lo que acabamos de decir de los grupos R. Fibroso. Por ejemplo, ¿pero qué tipo de interacción? Por ejemplo, yo dije, si los grupos R son hidrofílicos, pueden formar puentes de hidrógeno. ¿Qué otro tipo de interacciones? Hidrofóbicas o iónicas. Bien. Entonces, interacciones responsables de la estructura, Maribelita, de la estructura terciaria. ¿Cuáles son? Pues son los puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas, interacciones de Van der Waals, interacciones iónicas, interacciones electrostáticas, como le quieran decir. Entonces puede ser entre cargas, porque hay aminoácidos con carga negativa o positivo, puede ser interacciones entre aminoácidos que son hidrofóbicos, puede ser formación de puentes de hidrógeno, puentes disulfuro. En fin, fuerzas de Van der Waals, bueno, ahí lo ponen. Y todas esas interacciones lo que van a provocar es que la proteína se pliegue en sí misma. Es decir, si ya había tenido un cierto plegamiento por la estructura secundaria, ahora se va a plegar completamente, ¿no? Y resulta en una estructura terciaria, que vamos a ver en la mayoría de los casos tiende a ser redonda como la que están viendo, ¿no? Ahora, lo importante de esto es que, y eso también seguramente ya lo han escuchado, para que la proteína funcione, tiene que mantener su estructura terciaria. Entonces, esta estructura terciaria de la proteína es necesaria para que lleve a cabo su función. Entonces, la estructura terciaria es necesaria para que la proteína si la proteína pierde esa estructura, entonces no va a llevar a cabo su función. Entonces, la actividad biológica de la proteína requiere, pues, que la proteína mantenga, obvio, si mantiene su estructura terciaria, pregunta, ¿aquí en la estructura terciaria que tengo de esta proteína? Pérez Sánchez, ¿sí está por ahí?
Sí, aquí estoy. Jesús, aquí en esta estructura terciaria, ¿existe todavía la secundaria y la primaria? Sí, porque están unas hélices de la Y entonces, sí, así es, Jesús. Entonces, mantiene la estructura terciaria, quiere decir que tiene la estructura secundaria y, por supuesto, la primaria. La primaria no la ha perdido, pues ahí están todos sus aminoácidos unidos en la misma secuencia siempre. Y mantiene la estructura secundaria y mantiene la estructura terciaria. Así la proteína va a poder trabajar. Si perdiera la estructura terciaria, deja de funcionar. Si pierde, obvio, cuando pierde la estructura terciaria, generalmente pues también va a perder la estructura secundaria. Y entonces adquiere, si pierde esa estructura, ¿qué significa? Que la proteína vuelve a estar de manera lineal. De manera lineal no va a funcionar, pierde su actividad biológica. La pérdida de esa estructura terciaria se llama desnaturalización, ¿no? Bueno, y aquí estamos viendo formas de representar a las proteínas. Cuando ustedes ven esto, es una forma de representar la estructura terciaria, porque ahí nos está diciendo estructura secundaria en hélice y en beta, que se representa con flechas, hélice y beta, que se representa con flechas, y ese plegamiento que le da una forma tendiente a ser redonda es la estructura terciaria. Bueno, y hay algunas proteínas que además de una estructura terciaria, van a tener una estructura cuaternaria. Entonces, otra vez, todas las proteínas tienen estructura primaria, secundaria y terciaria. Y solo algunas proteínas tienen estructura cuaternaria. Entonces, la estructura cuaternaria, ¿qué es? Bueno, que se van a tener los dos, por ejemplo, todo esto que yo tenía aquí es una sola cadena polipeptídica con estructura secundaria y terciaria, y se va a unir con otra, y entonces ya sería una estructura cuaternaria. Y se le pueden unir más. Entonces, la unión de dos o más Entonces, la estructura cuaternaria, ¿qué es o de qué resulta? Pues de que se unan más de dos cadenas polipeptídicas. Y aquí pues tienen ustedes un ejemplo. El ejemplo que tenemos aquí es de la hemoglobina. De la hemoglobina que está en nuestra sangre y está formada por 4 cadenas peptídicas, 1, 2, 3 y 4, ¿no? Otro ejemplo, pues la ATP, que ahorita se las voy a presentar, ATP sintasa. Y bueno, varios ejemplos, ¿no? Entonces, el hecho es de que las proteínas cuaternarias se están formadas por más de una cadena polipeptídica y que la estructura cuaternaria pues solo la tienen algunas proteínas, no todas. Ahora, regresando a nuestra estructura terciaria, por ejemplo, aquí vemos estructura secundaria y estructura terciaria, ¿no? Cada cadena peptídica tiene su estructura, obvio, primaria, secundaria y terciaria, cada una. Si se pierde esa estructura terciaria, pues entonces pierde su función. Ya les decía, ¿cómo se le llama proceso de pérdida de esa estructura? Se le llama desnaturalización.
Entonces solo se podría decir que cada péptido es como un engranaje, ya toda la estructura cuaternaria ya sería una maquinita, ¿se podría decir? Exactamente, ¿no? Perfecto, así como lo estás diciendo, Yair. Y ahorita, por ejemplo, que les presente la ATP-ASA, bueno, la vamos a ver ahorita. Por ejemplo, esa es una ATP sintasa, es una proteína que se encarga, que ustedes la van a ver seguramente ya vieron un poquito de fotosíntesis, un poquito de respiración. Ustedes la van a ver en sus clases de fisiología, está a nivel de la membrana, por ejemplo, membrana interna en mitocondrias, membrana en el cloroplasto, y lo que acaba de decir su compañero es cierto, es como un engranaje. Fíjense, esta ATP sintasa tiene 40 cadenas peptídicas y todas se van a ensamblar para formar una estructura funcional, una proteína llamada, que es una enzima, ATP sintasa, y que se va a encargar de formar ATP en el proceso de transporte de electrones, que ustedes luego ya van a ver. Pero exactamente funciona como una especie de maquinita. De hecho, tiene un sistema muy interesante, empieza a rotar toda esta parte por el flujo de protones y eso ayuda a que sintetice ATP, ¿no? Pero ahí está lo que dice su compañero, se ensamblan, se engranan y después funciona como una pequeña máquina. En este caso, una pequeña máquina para formar o sintetizar moléculas de ATP. Bueno, entonces decíamos que la desnaturalización es la pérdida, o mejor dicho, la pérdida Fíjense, esa estructura primaria y secundaria y terciaria, lo que le da es una forma a la proteína, esta es su forma nativa. Y esa forma nativa es con la que actúa. Si pierde esa forma nativa, que en realidad lo que significa es que pierda la estructura secundaria y pierda la estructura terciaria, entonces a eso se le llama desnaturalización. Y bueno, ¿por qué creen que se dé? Bueno, más bien, ¿qué significa que pierda su estructura? ¿Qué está pasando al perder la estructura secundaria y terciaria? ¿Qué en realidad está pasando? ¿Qué pasa con las interacciones? Se rompen los puentes de hidrógeno. No se llevan. Muy bien. Entonces, lo que ocurre es que se eliminan todas las interacciones entre los aminoácidos. Se eliminan todas las interacciones, por ejemplo, los puentes de hidrógeno, los puentes de disulfuro, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que ocurre es que se eliminan todas las interacciones entre los aminoácidos, como los puentes de hidrógeno, etcétera. Ya no los repito porque ustedes sí ya saben cuáles, ¿no? Los puentes de hidrógeno, los puentes de disulfuro, las fuerzas de Van der Waals, todo eso se elimina y entonces resultado de eso, pues ya no hay interacción y entonces la proteína sino se vuelve lineal y deja de funcionar. Desnaturalizada la proteína deja de funcionar. Ahora, algo que vamos a recordar es que en algunos casos
la desnaturalización es un proceso reversible. Profesora, ¿qué provoca que se eliminen las interacciones? Ahorita lo vemos, ¿no? Entonces, ¿qué provoca? Fíjense, si nosotros tenemos interacciones iónicas, ¿se acuerdan del esquemita de aminoácido que les puse, que está en pH neutro y cómo está? O sea, por ejemplo, el grupo carboxílico puede estar como ion, el grupo amino como ion, pero si está en pH básico, deja de estar ion. Si está en pH ácido, deja de estar como ion. ¿Qué podría provocar que se vayan las interacciones, por ejemplo, las interacciones iónicas? Cambio de pH, ¿no? Si yo cambio el pH, la interacción que se estaba dando entre estos, porque a ese pH este estaba como ion, este estaba como ion y presenta cargas, si yo modifico el pH, a lo mejor este deja de estar como ion y adiós la carga y entonces ya no hay interacción. Ahora, por ejemplo, las fuerzas o los puentes de hidrógeno, por ejemplo, que se dan en las posiciones de los aminoácidos. Si nosotros empezamos a calentar, lo que empezamos a hacer es aumentar energía, las moléculas empiezan a vibrar y esa vibración lo que va a hacer es que se pierden esas interacciones. Entonces, aumentos de temperatura, la temperatura sobre todo aumentos o también si la bajamos demasiado también provocamos eso, pero temperatura, cambios de pH. Y luego ustedes saben, por ejemplo, que se utilizan detergentes como surfactantes y demás. ¿Por qué? Porque los detergentes lo que eliminan son las interacciones hidrofóbicas. Entonces, en las células, sobre todo los cambios de temperatura y los cambios de pH. Y de manera externa, nosotros también podemos usar detergentes para eliminar esas interacciones. Y existen un montón de moléculas a nivel comercial que se pueden utilizar para desnaturalizar proteínas. Entonces, las que vamos a recordar por lo menos es temperatura, porque aumenta la vibración de las moléculas, elimina las interacciones como los puentes de hidrógeno. Los cambios de pH, porque elimina todas las interacciones iónicas o interacciones electrostáticas. Y los detergentes que eliminan las interacciones hidrofóbicas, ¿no? Y luego, bueno, recordar que en algunos casos la desnaturalización es reversible. Por ejemplo, si ustedes están en la célula y modificamos el pH, yo por eso, ¿se acuerdan cuando vimos la importancia de las sustancias que actúan como amortiguadores? Pero imagínense que están en la célula y que se modifica un poquito el pH, que va a provocar desnaturalización de proteínas, sobre todo de muchas enzimas, va a afectar el metabolismo. Pero si ustedes restablecen las condiciones de pH, restablecen otra vez las condiciones, las interacciones. Por ejemplo, como dato curioso, el cabello rizado y el cabello lacio tiene que ver con el cabello es queratina, ¿no? Tipo de proteína. Y cuando hacemos en el cabello rizado es porque hay más interacciones que hacen que se genere esa curvatura del cabello. Cuando hay gente que se va a laciar el cabello, o por ejemplo, al revés, si lo tienen lacio, no hay muchas de esas interacciones, y a veces cuando se lo van a rizar, lo que hacen es un tratamiento que genera los puentes disulfuro y demás, y entonces por un tiempo les va a generar el cabello rizado y luego pues se van a ir deshaciendo, ¿no? O por ejemplo, cuando secan el cabello rizado, lo secamos con plancha o con secadora, eliminamos toda la hidratación alrededor de la queratina, por eso es que el cabello se maltrata cuando lo alaciamos demasiado, o más bien todo el tiempo, y lo que hacemos es quitar toda la humedad que hay dentro de las proteínas, su capita normal, y eliminamos la interacción.
Pero ¿qué pasa si yo me lo alacio, ya tengo el cabello lacio, si empieza a llover un poquito, me mojo el cabello y inmediatamente se humedece y ¡puc! Las interacciones vuelven a darse? Esa sería un poco como la desnaturalización y el proceso reversible. Ahora, por ejemplo, hay casos como ustedes, por ejemplo, cuando calentamos la comida, cuando calientan la carne, por ejemplo, cuando empiezan a asar un bistec, empiezan a notar el cambio, es porque las proteínas empiezan a desnaturalizar. Pero ahí ya no puedo regresar a la función normal, porque pues ya no podemos descocer, ¿no? No se dice cocer, se cuecen los alimentos, ¿no? Ya no podemos regresar a su forma original. O sea, hay muchos casos en donde el proceso de desnaturalización ya no puede revertirse y entonces pues ya la proteína queda inservible. Entonces, ¿qué elementos pueden provocar esa desnaturalización? ¿Qué sustancias, les decía, o qué condiciones? Entonces, temperatura. Cambios de temperatura pueden generar desnaturalización. Por ejemplo, les decía, cuando aumentamos vibración, eliminamos interacciones. Por ejemplo, pues cambios en el pH y también les decía detergentes, ¿no? Y pues ahí está mercaptoetanol y hay un montón de sustancias. Pero digamos que en la célula lo principal son los cambios de temperatura, porque es lo que ocurre de manera natural, sí puede ocurrir, y los cambios en el pH, ¿no? Y los cambios en el pH. Y eso provoca que la proteína pueda perder su forma y por lo tanto deje de funcionar. Bueno, entonces ya voy a mencionar de manera breve, ya solo menciono esto y lo vamos a dejar aquí. Nos vemos mañana. Ya les había comentado, por los que no estaban, que mañana no tenemos práctica, que vamos a dar toda la parte de teoría de aquí lo que nos falta hasta vacaciones, y regresando de vacaciones hacemos 2 que nos quedan pendientes, ¿no? Para pues avanzar en toda esta parte que es la teoría, y así ustedes se van con toda la teoría terminada y ya no hay ningún problema, ¿no? Bueno, entonces las proteínas las podemos clasificar de diferente forma, pero aquí las vamos a clasificar de acuerdo a su forma y de acuerdo a su composición. Entonces, de acuerdo a su forma, están viendo 2 estructuras generales. Aquí ustedes pueden observar. Fíjense, de manera general, hay proteínas que van a adquirir o van a tender, si nosotros quisiéramos ponerle una forma a esto, con lo que lo podemos asociar es con una forma redonda. Entonces, hay proteínas que tienden a tener una forma redonda y hay proteínas que tienden a una forma alargada, ¿no? Entonces, forma redonda o forma alargada. Y esta forma alargada y estas de forma redonda. Entonces, antes de que se me olvide, mañana les toca, sus compañeros ya tienen lista su preparación de enzimas, entonces mañana, después de que termine esto, que ya es poquito, inician con su exposición, ¿no? A esta forma redonda le decimos proteínas globulares. A esta forma alargada le decimos proteínas fibrosas. Entonces, cuando ustedes escuchen proteína fibrosa, es una proteína
que su forma es alargada. Globular es una proteína que tiene forma redonda. Mañana vamos a ver un poquito de cuál es la característica de esas fibrosas, de esas globulares, y vamos a ver ya solo de manera general las funciones de las proteínas. Ya hemos estado mencionando algunas, vamos a retomar eso, y con eso terminamos lo de proteínas, y ya sus compañeros nos van a explicar una función súper importante de las proteínas, que son enzimas, y con eso terminamos esto, y el jueves inicio con ácidos nucleicos. Entonces, si no tienen ninguna duda, pues sean felices. Nos vemos la próxima clase. Profesor, ¿Qué pasó? le quería preguntar si ha estado regresando los reportes de práctica. Ok, los reportes de práctica solo el 1. O sea, todo mundo debe de tener su primer reporte, todos. Yo les había comentado desde la primera vez que solo el primer reporte se los iba a devolver con todas las observaciones. Y el objetivo es que ustedes revisaran esas observaciones para que en los siguientes reportes no se cometieran los mismos errores. Los demás reportes no los devuelvo. Estos son un montón luego de alumnos, entonces ya yo me quedo y los leo. Lo que sí es que ahora que les entregue sus calificaciones, viene la calificación de cada reporte, de todos los reportes que me entregaron. Y tenemos tiempo porque puede ser que a lo mejor, así como al principio por ahí hubo reportes que se me perdieron o no sé, hay tiempo de que alguien diga, es que profesora me falta el reporte 3 y sí se lo enviamos, aquí está la evidencia, ¿no? Y me lo van a reenviar, no hay ningún problema. Por eso yo quiero terminar toda la teoría para que en la primera semana, bueno, ustedes hacen su último examen y yo les entrego inmediatamente todo lo que se evaluó, para que si hay por ahí cosas que falten o que aclarar, tenemos tiempo suficiente, ¿no? Pero entonces solo regresé el primer reporte, los demás no los regreso, pero sí los califico. Sí, está bien. ¿El Okay. reporte de la práctica de hace una semana se entrega hoy o mañana? El que hicimos, no, mañana. Tienen hasta, yo les había comentado el día que es, o sea, hasta el miércoles a las 5 de la tarde, ¿no? Tienen para entregarlo. Gracias. Por nada, entonces, pues nos vemos mañana, coman rico, descansen y sean felices, ¿no? Gracias, profesora. Igualmente. Gracias, profesora. Gracias, adiós, bye. Bye. Gracias, profesora.